Cada día la historia nos muestra que la maldad no está reservada para unos pocos individuos en el mundo, y que cualquier persona es capaz de cometer actos depravados y brutales si se juntan circunstancias específicas. Nadie en el vasto mundo está exento de algún día poder llegar a convertirse en un asesino, y no importa ni su raza, ni su sexo, ni mucho menos su rango social. La vida está llena de acontecimientos inesperados, sin embargo, quienes fueron testigos de esta atrocidad difícilmente podrán olvidar un episodio como este, pues en sus mentes quedaron grabadas a fuego las escenas terroríficas que tuvieron que presenciar. Ten por seguro, leyenda, que esta historia no te dejará indiferente. En el caso de hoy hablaremos del misterioso pero terrorífico caso de la familia Dupont de Ligonnès, un caso que a día de hoy sigue espantando a las personas que se sienten atraídas por tan macabra historia. Este evento sucedido en Francia nos demuestra que tras la máscara de gentileza y amabilidad de muchas personas se pueden ocultar auténticos demonios, monstruos capaces de cometer actos salvajes. El Boulevard Robert Schumann, ubicado en Nantes, Francia, era un lugar idílico para vivir. Sus casas de estilo tradicional, rodeada de bellos árboles, siempre bien cuidados y con abundante vegetación, brindaban a este vecindario una aura mágica que evocaba a quien transitara por ella una sensación de ensueño. Quienes habían vivido y transitado por este sector de la ciudad de Nantes reconocían la tranquilidad que vivir en este sitio producía. Sus largas calles, bien iluminadas y adornadas, daban la sensación de estar adentrándose en un espacio atemporal, suspendido para siempre en las primeras décadas del siglo XX. Todo en este vecindario era mágico, desde las fachadas de las casas hasta las personas que parecían habitarlas, siempre puestas a regalar una sonrisa a cualquier persona con la que se cruzaran. En el año 2011, en este maravilloso lugar de Nantes, los vecinos se conocían bien entre sí y aunque la mayoría eran personas tranquilas, había una casa en concreto que le daba vida y cierto aire de realidad a la calle entera. Esta era la casa 55. La familia que habitaba este hogar era reconocida por su amabilidad y por una suerte de alegría que los caracterizaba y que los llevaba a estar siempre compartiendo con otras personas. De la casa, en las mañanas siempre había ruido o risas, y en la mente de las personas estaba siempre ese recuerdo que quedó impreso en sus memorias, como si hiciera parte del mobiliario del barrio, la imagen de aquella familia que siempre tenía la puerta o las ventanas abiertas y que dejaba ver su vida de una manera tan diáfana que todos creían ser parte de aquella familia y conocerlos sin realmente conocerlos. Pero como en todo cuento de hadas, el sueño, como un cristal golpeado por una roca, un día se rompió y los cristales quedaron clavados en la memoria de todos aquellos que presenciaron las escenas que ocurrieron allá mismo, en la casa 55. A mediados del mes de abril, de la cuadra entera se apoderó un silencio sepulcral que desentonaba con el antiguo bullicio casi carnavalesco pero tranquilo, en el que el vecindario había vivido por años. Aquella situación despertó la curiosidad de los vecinos, que vieron cómo un día, sin previo aviso, las ventanas y las puertas de la casa más alegre se habían cerrado de manera definitiva. En un principio, las personas pensaron que aquella familia había salido de vacaciones, lo que era poco probable porque incluso cuando lo hacían, la casa respiraba con un aire distinto,
como si siguiera habitada por ellos o por algún familiar lejano que venía a cuidarla. Por la mente de la gente también pasó la idea de que tal vez la familia se había mudado, algo que también era totalmente improbable, pues nadie había visto que se llevaran muebles. Luego de esta inesperada situación, se empezó a correr una voz que decía que un buen día habían dejado de ver a varios miembros de la familia, hasta que gradualmente todos terminaron desapareciendo. El sueño en el que había vivido el Boulevard Robert Schussmann durante largos años estaba empezando a teñirse de una pesadilla. Una pesadilla que apareció en toda su dimensión catastrófica un memorable jueves 21 de abril del 2011, el día en el que todo cambió para siempre. Esa mañana la comunidad, asustada por la desaparición de la familia y ante la imposibilidad de contactarse con alguien perteneciente a ella, decidieron contactar a las autoridades. La policía llegó hasta el sitio y se dieron a la tarea de investigar la casa. Durante toda la mañana entraban y salían uniformados, pero no anunciaban nada. El panorama dentro era desolador, una casa totalmente deshabilitada. La casa se había convertido de la noche a la mañana en una auténtica escena del crimen. La nevera estaba vacía, los cuadros no tenían fotos, las camas no tenían tendidos o colchas y en los armarios de aquella casa la poca ropa que quedaba anunciaba una tragedia. Nadie, ni los policías que desde hacía días trataban de ubicar a la familia de 6 miembros que había sido reportada como desaparecida, estaba preparada para encontrarse con lo que allí se escondía. Un hedor en principio tenue, pero perceptible, empezó a generar incomodidad y sospecha en los uniformados que estaban registrando la casa, por lo que en ese momento supieron que inevitablemente habían cuerpos en el hogar. Luego de varias horas de exhaustiva búsqueda, finalmente encontraron lo que buscaban. En el jardín de la casa, debajo de una pequeña construcción rústica, empezaron a desenterrar uno a uno los cuerpos rígidos y fríos de 5 de los integrantes de la familia. En el sitio también encontraron a los 2 perros labradores de la familia que se veían todos los días dando vueltas y jugando con alguno de los niños. Todos y cada uno de ellos tenía en su cuerpo marcas de tortura y se presumía que todos habían sido ultrajados hasta morir. Pero ¿quiénes eran los integrantes de aquella familia que vivió esa auténtica pesadilla? La familia que un día había habitado la casa 55 del Boulevard Robert Schussmann estaba conformada por 6 miembros y en el jardín de la casa fueron encontrados sin vida Agnes Dupont y sus 4 hijos, Arthur de 21 años, Thomas de 18, Anne de 16 y Benoit, el menor de todos, que tenía tan solo 13 años. El único integrante de la familia que no aparecía era el padre de los 4 chiquitos, Javier Dupont. Los 4 jóvenes de la familia estudiaban, los 2 mayores en la universidad y los 2 más chicos iban al colegio. Uno de los motivos por los cuales esta familia le daba vida al vecindario entero era precisamente por los jóvenes, quienes tenían una activa vida social y compartían con otros chicos del vecindario todo el tiempo. Los jóvenes eran además conocidos por sus facultades artísticas, pues uno pintaba, la chica esculpía y el menor de todos tocaba la batería. Por su parte, la madre de la familia era maestra de uno de los colegios de la zona y era conocida por su amabilidad y buen carácter. Así que era normal que todos los hijos hubieran heredado esas cualidades. Agnes se conoció con Javier siendo aún muy joven y en ese momento la relación no dio frutos. Años más tarde se reencontraron y el amor floreció en todo su esplendor. Aunque para esa altura la mujer ya había tenido un hijo, Arthur, Javier decidió darle el apellido y aceptarlo como si fuera suyo. El único integrante que a la fecha de hoy sigue sin aparecer es Javier Dupont, un hombre que nació en el seno de una familia aristocrática y quien después de la muerte de su padre heredó el título nobiliario de conde,
Por desgracia no heredó fortuna alguna, pues la familia que en otro tiempo había ostentado grandes riquezas, principalmente en el siglo XVIII, ya no tenía prácticamente ninguna. Al no haber rastro del cuerpo de Javier, el hombre se convirtió en el principal sospechoso del crimen en contra de su esposa y de sus 4 hijos. Desde el día que se encontraron los cuerpos inertes de los integrantes de la familia, Javier es buscado por las autoridades de todo el mundo, pero los rastros que dejó fueron muy pocos. La noticia de que el padre de la familia era el principal sospechoso tomó a muchas personas con la guardia baja, pues desde que lo conocían, siempre se había mostrado como un padre sumamente afectuoso, ejemplo para sus hijos y un esposo modelo. Nadie daba crédito de que el hombre estuviera siendo catalogado como el actor material del crimen que acabó con la respiración de todos los miembros de su familia. No obstante, las sospechas están bien sustentadas, pues su desaparición no es el único factor que lo perfila como el potencial asesino. A pesar de venir de una familia aristocrática, Javier no era un hombre rico, aunque sí con ciertas facilidades. Lo que sí es cierto es que el hombre durante su vida entera persiguió el lujo y la fama con voracidad. Durante los primeros años de la actual década, el conde fundó una empresa que más tarde terminaría fracasando. La particularidad de estas es que siempre tenía fuentes de ingresos sospechosos y también propósitos que no eran demasiado claros. Aquel año de 2011, cuando ocurrió la tragedia, el hombre secretamente había empezado con una serie de acciones poco comunes y muy sospechosas. Apenas iniciando el año, Javier había ingresado en un campo de tiro, donde luego de 4 visitas consiguió su licencia para portar armas. Por esa misma época, el hombre también compró balas de fusil e inscribió a sus hijos, Thomas y Benoit, en el campo de tiro, pero nunca obtuvieron sus licencias. Por aquella época, que data del mes de marzo, el hombre también realizó una compra sospechosa en una tienda de bricolaje, cinta adhesiva, bolsas de basura y otros objetos que más tarde se encontraron junto con los cuerpos. Estas fueron algunas de las compras de esa oportunidad. En el mes de abril es cuando todo se precipita. El primer indicio de que algo extraño estaba por suceder ocurrió cuando Arthur, el hijo mayor de la familia, dejó de presentarse en su sitio de trabajo y nunca respondió a las llamadas de sus jefes ni de sus amigos. Ese mismo día Javier compró cemento, una pala y una azada, y Arthur, por su parte, nunca volvió a aparecer ni ser visto con vida. Al día siguiente, Javier hizo otra serie de compras sospechosas. 4 bolsas de óxido de calcio de 10 kilogramos cada una, para ser concretos, y el 3 de abril la pareja y solo 3 de sus hijos son vistos en un restaurante. Ese mismo día un vecino informó haber visto a Javier metiendo bolsas negras en su automóvil, un Citroën C5, y se logró confirmar que esa misma noche el padre de la familia habló con una de sus hermanas vía telefónica durante aproximadamente 30 minutos. La mujer dijo que todo parecía bien. El 3 de abril fue el último día que Agnes y sus 2 hijos menores fueron vistos con vida. Según las autoridades, Javier los habría drogado y a continuación les habría disparado en la cabeza cuando estaban inconscientes. Las marcas de golpes, rasguños y cortadas probablemente se produjeron en el momento en el que el hombre trató de ocultarlos en el jardín de la casa. Al día siguiente, los 2 niños menores ya no aparecieron en el colegio y los amigos nunca más pudieron contactarse con ellos. Por su parte, Agnes tampoco apareció en su lugar de trabajo y en el colegio dijeron que habían recibido una llamada en la que informaban que se habían mudado a vivir a Australia. Ese mismo día, 4 de abril de 2011, Javier y Thomas Dupont fueron vistos en un restaurante. Los camareros recuerdan vívidamente que el chico tenía un rostro siniestro, que casi no había tocado su comida y que el trato con su padre habría sido nulo. Al día siguiente, Thomas habría pasado la mayor parte del tiempo en casa de uno de sus amigos
y esperaba quedarse a dormir hasta que en horas de la noche su padre se comunicó con él y le informó que su madre había sufrido un accidente, motivo por el cual el joven tuvo que volver a casa. Desde ese momento Thomas nunca más volvió a ser visto ni respondió a ninguno de sus compañeros. Ese mismo día en el vecindario dijeron que los perros habían estado ladrando de manera inusual, pero los siguientes días no se volvieron a escuchar, ni siquiera cuando alguien iba a golpear en la casa. Aunque los forenses ubican la muerte de Agnes para el 4 de abril, varias personas dicen haberla visto con vida el 7 de abril. Ese mismo día dicen que Javier hizo varios viajes de ida y vuelta en su auto mientras lo cargaba con cosas. A partir de ahí ningún otro miembro de la familia vuelve a ser visto con vida. El rastro de Javier se pierde y sus últimas acciones fueron una llamada telefónica y cartas que envió a los colegios de sus hijos diciendo que se iban para Australia. También envió una carta a sus familiares diciéndoles que se iban para Estados Unidos, ya que él era miembro de un equipo de espionaje y necesitaba abandonar Francia por motivos de seguridad. De ahí en adelante la policía ha tratado de ubicar sin éxito a Javier Dupont, y como en este tipo de casos de cuando en cuando aparecen supuestas pistas que a la final nunca terminan en nada, el hombre desapareció de Francia y prácticamente no dejó registro de toda su existencia. Todo ocurrió como si se lo hubiera tragado la tierra. Espero que algún día el hombre pueda ser encontrado y que se haga justicia y se aclare qué fue lo que sucedió con toda la familia Dupont. Todo inició el 11 de enero de 1993 en Francia, cuando los bomberos fueron notificados de un incendio que se inició en la residencia del Dr. Jean-Claude Romand. Al parecer, el doctor descansaba en su casa en compañía de su esposa Florence y sus dos pequeños hijos, Caroline, de 7 años, y Antoine, de tan solo 3 años. Lamentablemente, cuando los bomberos llegaron después de ser alertados por los vecinos, la casa ubicada en Gex, una comuna francesa situada en el departamento de Ain, ya había sufrido daños considerables. Veamos la imagen. A pesar de los esfuerzos de los bomberos para ingresar a la vivienda, se encontraron con puertas cerradas y una espesa cortina de humo. Sin embargo, lograron rescatar al único sobreviviente. Se trataba del Dr. Romand, quien estaba inconsciente y con signos vitales. De inmediato, fue remitido al hospital más cercano en Ginebra. Como una jugada fatal del destino, el doctor estuvo en coma inducido. Para sus vecinos y familiares resultaba desgarrador imaginar la reacción del hombre y recibir la siniestra noticia. En este punto pensé, ¿qué karma estaría pagando este hombre? En mi país, ante una situación como esta, se dice, ¿por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Resulta muy doloroso sobrevivir a la muerte para enfrentar la pérdida de los seres amados. Jean-Claude Romand nació el 11 de febrero de 1954 en Lons-le-Saunier, una pequeña población cercana a la frontera de Suiza. Además, fue hijo único del matrimonio entre un guarda forestal y una ama de casa. Una familia modesta. Su progenitora era una mujer enfermiza, razón por la cual Jean-Claude aprendió a ocultar sus emociones para no causar dolor a su madre. Además, su padre se caracterizó por ser parco, poco emotivo y de pocas palabras. Es posible que este modelo y trato familiar contribuyeron a que Jean-Claude desarrollara una personalidad retraída. Siendo aún muy niño, sus padres se mudaron a Clair-Vaux-le-Lac, una comuna francesa en la que la familia se estableció permanentemente. Sus padres estaban empeñados en que su único hijo se convirtiera en un gran profesional y lograron que el chico ingresara a un instituto prestigioso de Layo para estudiar
estudiar una carrera profesional en el campo de la agronomía. Sin embargo, Jean-Claude abandonó la academia porque, según él, su verdadera pasión era la medicina. En medio de sus estudios se reencontró con una prima lejana con quien se casó años más tarde. En 1984 decidió formar una familia y se casó con Florence en 1984, con quien tuvo 2 hijos, Caroline, que fue su primera hija y nació en 1985, y Antoine, que nació en 1987. Jean-Claude era un hombre afortunado, obtuvo un puesto en Ginebra como investigador en la Organización Mundial de la Salud y pronto obtuvo el reconocimiento de sus familiares y amigos. El prestigioso médico se trasladó a Gex, a 5 kilómetros con la frontera con Suiza y a 16 de Ginebra. Al parecer, esta ubicación le serviría a Romeau para trasladarse eficientemente y cumplir con las obligaciones laborales que le permitieron vivir holgadamente. Hasta aquí puedo calificar la vida de Jean-Claude Romeau como exitosa y sin complicaciones. Sin embargo, es tiempo de pasar la página y confrontar la desgracia de este hombre que lo perdió todo en un instante. Esta segunda parte promete desagradables sorpresas. Retomando la tragedia de Romeau, una vez fue ingresado al hospital, fue sometido a un procedimiento de coma inducido. En este punto, los doctores descubrieron algo aterrador que se convertiría en la antesala de un mundo de verdades y horrores. Al parecer, uno de los resultados de las muestras de sangre tomadas al Dr. Romeau evidenció que el hombre había ingerido una gran cantidad de barbitúricos. Una hipótesis de los investigadores concluyó que el hombre fue sedado, ya que los fármacos actúan sobre el sistema nervioso produciendo una anestesia total. Sin embargo, en pocas horas esta teoría daría un giro controversial y espantoso. Al parecer, un familiar cercano de los padres del doctor se adelantó para dar la noticia de la tragedia. Quería informar con especial cuidado a la madre de Romeau, ya que, como dije anteriormente, era una mujer enfermiza. En consecuencia, el hombre estuvo en la residencia acompañado del doctor de la familia. Sin embargo, se encontró con las puertas cerradas con llave, un absoluto silencio inusual, ya que ni siquiera la mascota, un labrador que acompañó siempre a la pareja, ladró ante los repetidos golpes que dieron a la puerta. No hubo otra opción que ingresar derribando la puerta delantera. El cuadro que observaron fue realmente espeluznante. Los cuerpos de la pareja estaban tendidos en medio de un charco de sangre. Ni la mascota se salvó. Los 3 recibieron impactos de balas, se encontraron casquillos de una escopeta carabina. Es entonces que los investigadores relacionan los 2 hechos y concluyen que Jean-Claude Romeau puede estar implicado. En este punto, los investigadores forenses registraron los escombros de la residencia. Los resultados los llevaron a descubrir los horrores ocurridos antes de la tragedia. La primera evidencia fue el hallazgo de los bidones de gasolina, los cuales fueron rociados en 3 puntos diferentes de la casa. Al parecer, el incendio fue provocado desde 3 puntos: el ático, el dormitorio de los niños y la escalera. Y es que el asesino intelectual tenía en su mente acabar con la vida de todos los que en ese momento se encontraban en la residencia. Sin embargo, la pieza clave en el rompecabezas la encuentran en la autopsia de la mujer y los niños. Los investigadores forenses reportaron que cuando inició el incendio ya habían sido asesinados. La esposa de Romeau presentó múltiples golpes en la cabeza causados con un objeto contundente, al parecer un rodillo que se encontraba ensangrentado en la cocina de la residencia. La mujer falleció por múltiples fracturas en su cráneo. Los niños fueron asesinados de espalda al asesino. La pequeña Caroline recibió 3 impactos de bala en la espalda y su hermanito Antoine recibió 2 disparos que atravesaron un pulmón y el corazón. El informe reportó que los pequeños fueron asesinados con una escopeta carabina calibre 22. Los 4 miembros de la familia, abuelos y nietos, fueron asesinados con la misma arma. Días después, la policía recibió información de un vecino de los padres de Romeau, quien aseguró que vio el auto del doctor parqueado frente a la residencia el 9 de enero. Después de ese día, el vecino informó que no volvió a ver a los padres del hombre saliendo de la residencia.
Los investigadores descubrieron que Jean-Claude Romo estaba relacionado con una mujer de nombre Chantal, quien resultó ser su amante. Cuando la policía logró contactar con ella, la historia se hizo más perturbadora. La mujer confesó que estuvo a punto de morir en manos de su amante, ya que el 9 de enero, unos días antes del incendio, el hombre le pidió que lo acompañara a una cena con un alto funcionario de la salud. Después de recogerla, Romo conduce camino a París. Luego detuvo el coche y le pidió a la mujer que bajara del auto para darle un obsequio. En ese momento, el hombre arremetió contra ella e intentó asfixiar lentamente a Chantal. La mujer describió que ella logró que Romo escuchara las súplicas que hizo por su vida y la de sus hijos. De algún modo, Romo se detuvo y le dijo que su conducta agresiva se debía a un medicamento muy fuerte que estaba tomando debido a un cáncer que le habían descubierto. Después de disculparse con Chantal, le rogó que no dijera nada de este incidente a sus conocidos y la dejó en su apartamento. Sin embargo, minutos después la llamó insistentemente porque quería verla nuevamente. Afortunadamente, la mujer temió por su vida y se negó a recibirlo. Jean-Claude Romo despertó del coma y para este punto toda la verdad de lo ocurrido con su familia ya había sido descifrado por los investigadores. La primera postura adoptada por Romo fue de sorpresa y negación. Pasado algunos minutos, confesó que un hombre vestido de negro había ingresado abruptamente a su casa y cometió los asesinatos. En un intento por confrontar al mitómano imparable, las autoridades le comunicaron que también sabían del crimen cometido contra sus progenitores. El parricida abrió sus ojos y dibujó un gesto de sorpresa que terminó en mueca de descontento. En este punto, Romo fue citado a un segundo interrogatorio en donde se presentó en compañía de su abogado. El acusado contó que la mañana del 9 de enero tuvo una discusión con su esposa. En medio de la acalorada discusión, Romo tomó un rodillo que encontró en la cocina y comenzó a golpear con violencia a la mujer hasta romper su cabeza y dejarla tendida sin vida en el suelo. Cuando sus hijos bajaron, Jean-Claude les dijo que vieran televisión mientras les preparaba el desayuno. Después de un tiempo, Jean-Claude le propone a Caroline un juego. La sube a su dormitorio y le dice que se acueste boca abajo y ponga la almohada en su cabeza. Tristemente, la niña sigue al pie de la letra las instrucciones de su padre, quien le propinó 2 disparos que impactaron en la espalda de la niña y atravesaron su pulmón. Mientras tanto, el pequeño Antoine miraba la televisión y no escuchó los tiros porque Romo utilizó un silenciador. En este punto propuso el juego al pequeño Antoine, quien inocentemente siguió a su padre hasta su propia habitación. La estrategia fue la misma. Los 2 impactos recibidos atravesaron el corazón y un pulmón del pequeño. Continuando con sus pervertidos actos, telefonió a sus padres y les manifestó el deseo de almorzar con ellos. Después de conducir durante 2 horas, almorzó con sus padres y luego le pidió a su papá que subiera con él al segundo piso, donde le disparó por la espalda. Luego de asesinar a sangre fría a su padre, le disparó a su madre y a la mascota de la pareja, un labrador que siempre los acompañó. Luego invitó a su amante Chantal a una cena en París y, como ya les había relatado, la mujer logró escabullirse de las manos asesinas de Romo Jean-Claude. El 10 de enero, Jean-Claude regresó a casa. Allí yacían los cuerpos de su familia sin vida y sin ningún gesto de arrepentimiento. Preparó todo para incendiar la casa después de mirar televisión durante un par de horas. Preparó algo de comida y se dispuso a completar su siniestro plan. Tomó 20 tabletas de barbitúricos, roció la gasolina al interior de su vivienda y se encerró en su habitación.
Jean-Claude Romo era un mitómano imparable, un asesino poseedor de una mente dual, espeluznante y aterradora. Los investigadores decidieron contactar a sus compañeros de trabajo y descubrieron que nunca trabajó con la Organización Mundial de la Salud. Al parecer, todo su historial académico y laboral fue parte de una larga cadena de mentiras. Se supo que cuando cursaba el segundo año de medicina, no se presentó a un examen final porque se quedó dormido. Por consiguiente, nunca terminó la carrera y nunca estuvo inscrito en el Colegio de Médicos de Francia. Las investigaciones concluyeron que el hombre vivía holgadamente gracias a las estafas a familiares y amigos, quienes lo admiraban por todo lo que aparentaba. El hombre se ganó su confianza y les pidió grandes sumas de dinero, prometiendo depositarlas en bancos suizos con alta rentabilidad. Así pudo obtener una alta cantidad de dinero, más de 3 millones de euros, con los cuales pudo mantener la imagen de hombre exitoso y llevar una vida holgada. El hombre salió de su casa todos los días aparentando cumplir con un horario laboral. En realidad, se dedicaba a pasear y recorrer parques. El detonante de la tragedia es que el dinero se agotaba y muchos de sus familiares y amigos exigieron la devolución de su dinero con los respectivos intereses. Una de las personas más insistentes fue Chantal, y es por esta razón que decidió acabar con la vida de su esposa, quien también sospechaba de las actividades de su esposo, de sus familiares cercanos y de su amante. Irónicamente, su plan fue un completo fracaso porque su vida quedó al descubierto y no tuvo más remedio que confesar impasiblemente. En el juicio, cuando se describieron cada uno de los asesinatos, el hombre dejó rodar una lágrima cuando se describió la muerte de la mascota. Por lo demás, no hubo muestra de remordimiento. Después de 18 años de mentira y del descubrimiento de una carta en su auto confesando sus crímenes, en la que escribió: un accidente banal y una injusticia pueden provocar la locura. Perdón. Jean-Claude Romo fue condenado a cadena perpetua con opción a la libertad condicional en 2015. Después de 26 años en prisión, en 2019 fue puesto en libertad condicional. Hoy en día vive en un monasterio benedictino en la abadía de Notre Dame y lleva un brazalete electrónico. La vida de este misterioso hombre inspiró al escritor Emmanuel Carrère a investigar la vida de Jean-Claude Romo y a publicar su libro El adversario, el padre de la mentira. Carrère mantuvo correspondencia con Jean-Claude, diagnosticado como mentiroso patológico, mitómano, narcisista y criminal por los psiquiatras. Charles rompía con todas las leyes que existían, contrabandeaba, traficaba con sustancias y robaba todo al que se le atravesara. Todo esto en compañía de su mujer. El protagonista de esta historia que narraremos es un completo villano, uno de los criminales más versátiles de la historia, pero no siempre fue así, al menos en su primera infancia no lo fue. Sus padres lo bautizaron con un nombre un poco complejo de pronunciar, así que para efectos prácticos nosotros lo llamaremos simplemente Charles Saubrac. Su nombre completo te lo dejaré aquí en pantalla. Charles nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, hoy en día parte de Vietnam, pero en aquella época hacía parte de la India. Desde el momento en que el pequeño Charles fue concebido, sus padres ya no tenían una buena relación. Había muchas peleas y también bastante violencia, razón por la que su madre, cansada de los abusos de su pareja, decidió partir con su hijo a Francia. Una vez allí en el viejo continente, buscando más oportunidades para ella y para su hijo, su madre empezó a trabajar y en menos tiempo del que había imaginado, se vio inmersa en una nueva relación. Poco tiempo después se casó y tuvieron una nueva familia. Esto, a ojos del pequeño Charles, fue considerado como una especie de rechazo hacia su persona. No podía quitarse de la cabeza que su padre se había deshecho de él como si se tratara de cualquier tipo de basura, y ahora su
madre se casaba con otro hombre. Todo en su cabeza parecía indicarle que no era importante para el mundo, y esta sensación fue un aumento cuando empezaron a nacer sus hermanastros. El carácter del muchacho se empezó a hacer cada vez más taciturno y no se comunicaba con nadie, pero como su madre y su padrastro estaban demasiado ocupados en el cuidado de los otros niños, no se preocuparon en los sentimientos de Charles. A pesar de tener a su madre en casa todo el tiempo y a su padrastro, que a ojos de él era un simple desconocido que habitaba su misma casa, Charles se crió en la más absoluta soledad, en esa soledad que a pesar de tener a cientos de personas a su alrededor, no logra sentirse comprendido por nadie. A partir de ese temprano descubrimiento, Charles empezó a tomar caminos bastante erráticos desde una edad muy temprana. Mucho antes de llegar siquiera a los 15 años, el joven ya se había interesado por cometer delitos menores. Robaba en pequeños negocios las golosinas que sus padres no le daban. Se hacía con los juguetes que siempre le habían interesado e incluso engañaba a compañeros de clase para robarles el dinero. Estos delitos, en principio inocentes y causados por un pequeño que buscaba llenar sus vacíos de alguna forma, fueron creciendo. De los dulces y los juguetes, rápidamente pasó a robar automóviles, y antes de llegar a los 18, el joven había estado varias veces en reformatorios. Y no mucho después de cumplir la mayoría de edad, el joven fue encarcelado por robo de autos. Así transcurrieron los primeros años de este joven que, sin saberlo, algunos años más adelante se convertiría en uno de los homicidas más famosos y tal vez uno de los que más provecho le sacó al hecho de serlo. Lejos de lo que podría creerse, para Charles la prisión no fue ni por asomo una experiencia traumática. Para él fue algo así como un suceso provechoso, ya que se dio cuenta que poseía un potente don que le servía en adelante para llevar a cabo sus macabras hazañas. Charles en prisión se dio cuenta que poseía un gran carisma, y eso hacía que tanto presos como guardias lo apreciaran y respetaran. Gracias a estos factores, su estancia en prisión fue casi lujosa. Tuvo privilegios que muchos otros presos no tenían, y además logró hacer bastantes amistades que lo llevarían a vivir mucho mejor de lo que había vivido hasta ahora a lo largo de toda su vida. Cuando salió de prisión luego de algunos meses, en la calle no lo esperaba su familia, lo esperaban todas las amistades que había hecho en prisión, con tan buena suerte que muchos de ellos eran personas privilegiadas y con mucho dinero, e incluso que tenían relación con ciertas esferas de poder en Francia. Gracias a su atractivo y a estas amistades, empezó a tener mucho éxito con las mujeres y frecuentaba bares y fiestas lujosas. Pero esta nueva vida de lujos y de placeres no lo alejó nunca de los crímenes. Veía a esas amistades como un medio más para seguir cometiendo sus crímenes. Ni quienes se consideraban sus amigos estaban exentos de ser sus víctimas, pues a veces, después de haberse ganado su confianza, les robaba cuantiosas sumas de dinero o los utilizaba para otros fines que le fueran más propicios. Para un hombre como Charles, la palabra lealtad era solo un montón de letras juntas que no representan nada. Para él lo único que valía la pena y su interés era su ambición y su deseo insaciable de cometer nuevos delitos. En una de las tantas fiestas a la que asistió Charles, conoció a la única mujer que consideró distinta de todas las otras con las que se había topado a lo largo de su vida. Chantal Campagnan era una mujer bellísima, de una familia muy acomodada económicamente que le brindaba todas las facilidades. Después de esa fiesta, los dos jóvenes empezaron a salir y el amor surgió rápidamente. Charles se enamoró profundamente de ella,
casi hasta la obsesión, y ella no tenía ojos para nada más en la vida que no fuera este joven malhechor al que su familia veía con absoluta reprobación y no veían con buenos ojos la relación que sostenía con el joven. Pese a ello, Chantal tomó la decisión de casarse con Charles. Sin embargo, pocos días antes de su boda, Charles es arrestado por todos los crímenes que había cometido y por el robo de un auto. Su nueva estancia en la cárcel tampoco supuso para Charles una experiencia traumática. Hacía amistades con muchísima facilidad y siempre lo trataban bien en todas las prisiones a las que ingresaba. Gracias a la ayuda de su rica y hermosa prometida Sovrag, salió después de algunos meses de prisión y, por increíble que parezca, Chantal estaba esperando para poder llevar a cabo su matrimonio. Las presiones de su familia no importaron y la boda se consumó. Una vez se hicieron marido y mujer, Charles le propuso a su mujer que escaparan al sur del continente asiático. Chantal, loca como estaba por su esposo, no dudó un segundo y juntos emprendieron su viaje. Después de un tiempo tuvieron su primera y única hija, la que llamaron Usha. Al día de hoy no se sabe con certeza cómo se desarrolló la vida de esta pareja una vez llegaron al continente asiático. Lo único que parece ser claro es que sus actividades continuaron rompiendo las leyes de todos los lugares a los que llegaban, pues la pareja cambiaba de residencia con mucha frecuencia. Si el primer talento que Charles reconoció fue el del carisma, el segundo que asimiló fue la versatilidad. Charles rompía con todas las leyes que existían, contrabandeaba, traficaba con sustancias y robaba todo al que se le atravesara. Todo esto en compañía de su mujer. Pero durante este tiempo, Charles reconoció a una población que le era particularmente fácil de engañar: los mochileros y turistas que viajaban durante los 60 y 70 en busca de particularidad. Ubicado en Bangkok, Tailandia, Sovrag estafaba a cuanto turista se cruzaba, pero no solo los dejaba sin sus pertenencias. Una de las tácticas que el delincuente utilizaba para no ser capturado consistía en robarles los pasaportes a los turistas, el viajar de un país al otro en todo el sudeste asiático para así no poder ser detectado. El hombre se aprovechaba de los pobres procesos de comprobación de identidad para seguir haciendo lo que quería. Durante los años 70 cayó preso en una ocasión en la India, pero no duró mucho tiempo en prisión, ya que fingiendo un dolor abdominal logró escapar. Mientras tanto, Chantal sentía cada vez que el hombre con el que se había casado era todo menos lo que ella había esperado. Charles era un compulsivo, sus crímenes no se detenían nunca, así que cuando meses después el hombre volvió a ser arrestado, decidió volver a Francia junto con su hija, pero en esta oportunidad tampoco pasó demasiado tiempo en prisión. La misma técnica, esta vez en Kabul, Afganistán, le sirvió para escapar. A partir del año 1975, Charles adoptó un nuevo nombre, Alain Gauthier. Decía que se dedicaba principalmente a compraventa de piedras preciosas y se ubicó principalmente en un lugar al que solían llamar el Sendero Hippie, un lugar en el que muchos occidentales visitaban buscando elevación espiritual, pero también con el afán de buscar nuevas aventuras exóticas en tierras distintas. Para Charles, ahora Alain, estos individuos eran para su gusto las presas absolutamente perfectas, pero para este trabajo el hombre necesitó de apoyo y en una de sus andadas en Tailandia conoció a Marie-André Leclerc, una mujer canadiense que se enamoró perdidamente de él y que se convirtió en su cómplice. Más tarde, la pareja conocería a un hombre de nacionalidad india sin escrúpulos y sediento de sangre. Los tres se convirtieron en el terror de los turistas de toda la zona del sudeste asiático. No se sabe tampoco con exactitud en qué momento los asesinatos comenzaron. Se conoce la manera en la que el grupo operaba. Charles y Marie hablaban varios idiomas y gracias a su físico pasaban como amables hogareños que se habían trasladado a la región hacía algunos años.
Lo primero que hacían era acercarse a los turistas, se ganaban su confianza hablándoles de la región y ofreciéndoles trago. Y una vez tenían la confianza, los invitaban a la casa. Una vez allí, los sugestionaban con las enfermedades que podían pescar al ser extranjeros. Y mientras charlaban amenamente, en el licor les iban dando diferentes venenos o somníferos que hicieran que los turistas se sintieran mal de salud. Después les ofrecía su hogar para que se recuperaran y luego semanas de extorsionarlos y de aprovecharse de sus identidades y de sacar todo el dinero que tenían, se deshacían de ellos. El encargado de hacer el trabajo sucio sería el hombre de nacionalidad hindú. Se cree que el prontuario criminal de Charles fue de cerca de 12 personas, pero podrían ser hasta 20. Durante todo este tiempo las autoridades locales no habían sospechado que los muertos pudieran ser producto de asesinatos. Al ver que se trataban de extranjeros, no hacían demasiadas averiguaciones, ya que les traería demasiados problemas. Así que los declararon muertos según la circunstancia que más coherente les parecía. Si el cuerpo había sido encontrado en el agua, ahogado. Si se había encontrado entre la vegetación, sobredosis. La negligencia de las autoridades nunca los llevó a sospechar, sino hasta que la carta de unos padres preocupados llegó a la embajada holandesa de Tailandia. Uno de los funcionarios se obsesionó con averiguar el paradero de los desaparecidos y luego de muchos papeles y trámites los encontró en una morgue. Poco tiempo después le informaron que los pasaportes de las personas habían sido utilizados y la pista lo llevó tras un hombre que se hacía llamar Alain Gauthier. Gracias a la denuncia del hombre, al poco tiempo, Charles fue puesto bajo prisión en la India y mientras tanto en Tailandia le esperaban para poder condenarlo a cadena perpetua. Pero Charles fue más inteligente. Faltando un mes para salir de prisión, escapó de la cárcel, se fue de fiesta y se dejó atrapar nuevamente. Así le dieron 10 años más de prisión en la India y por vencimiento de términos en Tailandia no pudieron ponerlo tras las rejas. Charles Sobrach regresó a Francia y muchos ya conocían todas sus aventuras, incluso antes de sus últimas hazañas. Era una especie de famoso del crimen al que algunos admiraban y otros repudiaban. Aparecía en la televisión y daba entrevistas. Muchas personas querían escribir acerca de su vida y él se lucraba de toda su vida criminal y de cómo había salido impune. En 2013, por propio ego, viajó a Nepal. En ese país una persona lo reconoció como el responsable de varios crímenes que se habían cometido al menos hacía 30 años y lo denunció ante las autoridades. Al poco tiempo fue capturado y juzgado. El resultado: cadena perpetua. Hoy en día Charles pasa sus días en una cárcel de Nepal, aunque con ciertos lujos gracias a todo el dinero que ha hecho con su fama de criminal. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Espero que hayas disfrutado el caso tanto como yo. Te invito a que me dejes tus impresiones en la caja de comentarios y como siempre, recuerda que te habló tu amigo Tesla y que las dudas te acompañen.